¿De la conciliación alguna duda? Ninguna. Perfecto. Hablemos ahora del arbitraje. ¿Qué vamos a decir de esta figura? Primero que nada, vean ustedes las siguientes características. ¿Se está proyectando mi pizarrón? Sí, profesor. Muy bien. Tengamos ustedes lo siguiente. El arbitraje. ¿Qué características va a tener? En primer lugar, hay que establecer, bueno, ustedes ya saben que el arbitraje es bilateral. Es indirecto. Y aquí vamos a empezar a ver algunas características. La de bilateral indirecto es una característica que comparte con el resto de las formas que estamos analizando. Pero, ¿qué va a diferenciar al arbitraje de la mediación y de la conciliación? Bueno, pues vamos a checar lo siguiente. Vamos a decir que el arbitraje surge aquí a pedido expreso de las partes en conflicto. Y es cuando un tercero actúa a pedido expreso de estas partes dentro de los límites que las propias partes han establecido y asume un papel más preponderante que en la mediación y en la conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo intenta el acercamiento como lo hace un conciliador, no se limita a proporcionar propuestas de solución como lo hace un mediador, sino que luego de escuchar a las partes en perfecta igualdad, emite una decisión en la que resuelve definitivamente el conflicto. Pues las partes se comprometieron expresamente a acatar esta decisión. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan cómo lo hemos venido manejando? Daniel, auxíliame, por favor. Sí. Vamos a hacer nuestro ejemplo del conflicto intersubjetivo de intereses. Muy bien, ¿te acuerdas? Dame tu celular. Vamos a tener un conflicto. Mi pretensión es, dame tu celular, Daniel. ¿Cuál sería tu resistencia? No, no se lo doy. No me lo da. Tenemos un conflicto intersubjetivo de intereses. Yo no quiero, ¿cómo se llama la forma en la que yo solucionaría el conflicto unilateralmente? No me acuerdo. Desistimiento. Sí, sí. Yo renuncio a mi pretensión. Y en tu caso, Daniel, ¿cuál sería la forma unilateral de resolver el conflicto? Unilateral directa. La resistencia, no. La resistencia, exacto. ¿Cómo renunciarías a tu resistencia? Dime, Julio. Allanamiento, ¿no? El allanamiento. Ay, perdón. Julio, ¿me decías? Creo que no te escuché. Sí, iba a decir el allanamiento. El allanamiento es la forma unilateral en la que renuncian a la resistencia. Bueno, pensemos, ni yo quiero desistirme, ni Daniel quiere allanarse.
Entonces, Daniel, nos queda una forma bilateral directa. ¿Cómo se Transacción. llama? Transacción. ¿Daniel? Ajá. ¿Cuál La, sería? tran- ¿Cuál? la transacción. Exactamente, la transacción, que es un contrato en donde las partes realizándonos recíprocas concesiones, decidimos dar por terminado nuestro conflicto. Entonces yo te podía proponer que yo utilizo el teléfono lunes, miércoles y viernes y tú lo utilizas martes y jueves. Pero bueno, tampoco resulta. Ante ello, Zaira, ¿cómo intervendrías tú de una manera de conciliadora espontánea? De ser mediante entre los dos. Mándeme. Ser mediante entre los dos. Dar una solución. No, conciliadora. Conciliadora, perdón. Ajá. ¿El conciliador da propuesta de solución? No, ese es la mediación. Pero El, yo qué le estoy preguntando. Conciliador. déjeme acuerdo, permíteme. La conciliadora es cuando, pero aquí lo tengo. Y en su modalidad espontánea. Recuerden que el conciliador espontáneo es el que llega a intentar solucionar el conflicto sin que se lo pidamos. Pensemos, Elizabeth Areli, ¿cómo haría usted de conciliador espontáneo? En la misma situación en la que estamos ahorita con usted. No, con Daniel. El tema que tengo, el conflicto con Daniel. De que Pues, no me da su celular. pues llegaría yo y les diría que hay que hablar para poner un acuerdo de qué días lo puede usar uno y qué días lo puede usar otro. Aunque no Bueno, me lo, ¿perdón? aunque no me lo hayan pedido, ¿no? Exactamente. Bueno, si es espontáneo, no se lo pedimos. Usted llega. Sería porque creo que es lo más conveniente. Exacto. ¿Y tú, Daniel, aceptarías lo que dice Elizabeth? Pues lo aceptaría, pero no estoy totalmente de acuerdo. Ok, entonces, bueno, hay resistencia ahí. Yo no, yo voy a decir, no acepto su mediación espontánea. Entonces, no opera la figura. Pero te voy a decir, Daniel, yo quiero solucionar nuestro conflicto. ¿Te parece si acudimos con Paola para ver si ella nos ayuda a conciliar? Sí, Señorita Paola, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ayudaría usted? Queremos conciliar. Daniel y yo queremos solucionar nuestro conflicto. ¿Qué haría usted, señorita Paola? Pues los ayudo, porque fue a petición de ustedes. Ok, ¿y cómo sería su intervención? Pues en este caso se supone que en la conciliación yo no doy ninguna solución. Ustedes las proponen, entonces yo los tengo que escuchar. No, Y nada no. más los voy a dirigir hacia donde quieren Ok, pero usted ir. lo que usted tiene que realizar es tratar de avenir nuestros intereses. Tendría que preguntarnos por qué quiero yo el teléfono o por qué Daniel no nos lo quiere dar. Y de tal modo que yo haga una pretensión o Daniel, perdón, yo haga un desistimiento, Daniel haga un allanamiento o celebremos una transacción. ¿Sí queda claro? Pero no nos hace propuestas de solución. Ujú. Muy bien. Bueno, estas son formas de conciliación. Posteriormente, no nos resultó. Daniel, bueno, Paola no logró que Daniel y yo encauzáramos nuestro, nuestros intereses hacia un mismo punto. Entonces vamos a acudir ahora con Yair. Le vamos a decir, señor Yair, queremos que usted nos auxilie y nos ayude a solucionar nuestro conflicto. Para ello queremos que sea usted mediador. ¿Qué actividades puede realizar usted, señor Yair? ¿Dar soluciones? Exacto. El mediador sí da propuestas de solución. ¿Estamos? Nunca va a existir un mediador
espontáneo, siempre será a petición expresa de las partes. Pero las propuestas de solución que tú des, Jair, ¿las podemos nosotros rechazar? Sí. Sí, libremente. Y únicamente aceptaremos la que nos convenga. Pero piense usted lo siguiente, señor Daniel. No aceptamos ninguna de las propuestas que dio Jair. Entonces yo le voy a decir, Daniel, tenemos este problema. Y no ha resultado ninguna de las formas anteriores para solucionar un conflicto. Te pregunto, Daniel, ¿tú tienes intención de solucionar nuestro conflicto? Sí, Muy bien. Yo también, ¿conoces a quién de los compañeros de aquí de nuestra aula le tienes confianza? ah, se llama la compañera Iskra, me parece. ¿Cuál? Ajá, es que no me acuerdo. Malinali se llama. Iskra Malinali. Aquí está. Malinali. Señorita Malinali. Sí, profe. Ok. Mire, vamos a ver lo siguiente, Daniel. Bueno, yo también creo que la señorita Malinali, pues es persona de confianza. ¿Te parece, Daniel, si sometemos nuestro conflicto ante Malinali para que ella lo resuelva y lo que decida lo acatamos tú y yo? Sí, Muy bien. Bueno, pero antes de acudir ante ella, pues vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a desarrollar nuestro procedimiento para que esto no se vuelva tedioso. ¿Concuerdan? Mira, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que le exponemos nuestro problema. Donde yo intervengo una vez, después intervienes tú, acto seguido vuelvo a hablar yo y terminando tú concluyes. No creo que sea necesario dar ninguna prueba porque el caso no lo amerita, ni utilizar testigos. ¿Tú qué piensas? ¿O si quieres que haya testigos? pues no creo que sea necesario en este caso. Pues porque es algo muy sencillo. Bueno, y fíjense qué diferencia se está dando aquí. ¿Se dan cuenta que primero Daniel y yo nos pusimos de acuerdo para acudir con Malinali? Y después nos pusimos de acuerdo en el procedimiento que vamos a seguir. Además, nos hemos comprometido a aceptar lo que Malinali decida. Bueno, ante todo esto llegamos con la señorita Malinali. Señorita Malinali, Daniel y yo tenemos un problema y hemos decidido que sea usted quien resuelva este conflicto siguiendo el siguiente procedimiento. Primero voy a hablar yo, expondré los motivos de mi pretensión, después Daniel lo hará, posteriormente yo tendré una réplica, Daniel una dúplica, termina el debate y usted podrá decidir. ¿Está usted de acuerdo, señorita Malinali, en fungir para resolver nuestro conflicto? Sí, claro que sí. Perfectísimo. Entonces, dense ustedes cuenta que esto es muy distinto de las formas anteriores que vimos, ¿no? Y aquí les pregunto a ustedes, la palabra árbitro o el verbo arbitrar, ¿qué idea les trae? Como Perdón, no le escuché.
Creo que tengo baja conectividad. ¿Ustedes sí me escuchan y me ven bien? Sí, profe. Sí, profesor. A mí a veces se me traba su audio, profe. Denme un segundo, es que me acaba de mandar el aviso de baja conectividad. Dejen conecto cable para que sea directa la conexión. Un segundo. Señorita Zaira, por favor, ¿quiere intervenir? Sí, yo digo que es como intervenir a un problema como para que no haya un conflicto, perdón, arbitrar. Ok, intervenir en un problema para que no haya un conflicto. ¿Pero qué no? Para que llegue el árbitro ya tendría que existir el conflicto. En el caso de Daniel y yo, pues para que intervenga Malinali, pues necesitamos el conflicto, ¿no? Ok. Mayela, Bueno, yo iba a decir que para mí el arbitraje era más que nada imponer como una solución, ¿no? A las partes. claro, pero mi pregunta es, ¿en su vida diaria no escuchan la palabra árbitro, arbitraje? ¿A qué se refiere? En el fútbol, ¿no? Perdón, no le escucho. En el fútbol, ¿no? ¿En el fútbol? ¿Y qué es el árbitro? Pues quien decide cuando se está cometiendo una falta. O se están El que infringiendo dirime las las reglas. controversias. Y decide el castigo para, pues, Dirime controversias, ¿Alguien neutro? alguien neutro. ¿Qué más? ¿Qué más hace? A mí me gustó lo que dijeron. Dirime, bueno, no dirime controversias, establece sanciones. ¿Estamos? Ve que se cumplan las reglas. Dime, Esmeralda. Yo le tenía una pregunta respecto a esto del árbitro, porque digamos en los partidos, pues básicamente tiene que estar observando, tiene que estar viendo lo que está pasando. Digamos, cuando a un jugador le hacen una falta, pues tienen que checar si realmente amerita la falta, si amerita, o cómo se va a solucionar esa falta que hizo, si con un penal, con un tiro de esquina, o bueno, no sé del fútbol, la verdad, o con qué otro más. Así que pues mi pregunta iba encaminada de que necesariamente tiene que estar observando o con que le cuenten lo que pasó o algo así, con que tenga un punto neutro, pueda emitir una solución a la controversia que se plantee. Ok, bueno, en el caso del fútbol, pues creo que es indispensable que esté observando. Alguien que pone condiciones unilaterales, ¿no? Ok, toma decisiones unilaterales. Y bueno, ¿Pero qué continuando más? con mi pregunta, profesor, Ajá, sí. en este caso, bueno, ya jurídicamente no necesariamente se tiene que estar, observando, ¿verdad? Bueno, tiene que estar presente en el debate, o sea, Pero no cuando se suscite el problema original, ¿no? O sea, no en el no, momento en el que usted llegue y le pide el celular a Daniel. claro, claro, no, o sea, no, el árbitro incluso estaría impedido. Si él presenció cómo inició el conflicto, estaría impedido para continuar conociendo. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento previo. Ok, y entonces sería como un testigo, ¿no? En ese caso. Exacto. En ese caso ya sería otra cosa, pero el árbitro, eh, como decían ustedes, tiene que tener la característica de ser imparcial. En este caso, Malinali, ¿usted va a estar a favor mío o a favor de su compañero? De ninguno, tengo que estar en una posición en la que esté neutra. Exacto. A esto se le llama imparcialidad. No puede estar a favor de una de las partes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si la pregunta es, Esmeralda, ¿el árbitro tiene que ver cuando suscite la controversia? Cuando yo le pido a Daniel que me dé su teléfono y él lo ponga a resistencia, no. Pero en lo que sí tiene que estar presente es cuando sea el procedimiento. Cuando yo inicie mi intervención, cuando Daniel
le dé contestación en mi réplica y en mi dúplica. Ahí sí no podría irse Malinali. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien, pero como decían ustedes, en el fútbol, ¿dónde más ven árbitros? En los deportes generalmente, ¿no? En fútbol, en box, en taekwondo, en las disputas olímpicas, ¿no? Y normalmente vemos cuando hay una como contienda. Cuando un árbitro, piensen ustedes en el box. En el box, ustedes notan que hay dos sujetos golpeándose. ¿Están de acuerdo? Y hay un tercero en el cuadrilátero. ¿Quién es? Referee. Mándeme. El referee o el árbitro. Y el referee o el árbitro golpea a alguno de los participantes. No. ¿A qué se limita su actuación? A ver Antes si del uno de los box se golpes es separaron. válido, ¿no? A ver, uno por uno. Yair. A ver si los golpes, no sé, pueden estar dentro de los reglamentados. Exactamente, porque hay un reglamento. Entonces, hay que ver si este golpe, vamos a pensar abajo del cinturón, pues debe de ser sancionado o no. Primero tiene que ver que se cumplan las reglas. Después, sancionar en dado caso que haya incumplimiento de una regla. Ya ven que a veces dicen, se le baja un punto a uno o se le baja un punto al otro. ¿Sí lo han visto? Bueno, se lleva la contienda tal como fue pactada. Es decir, una pelea, no recuerdo bien, ya tiene tiempo, pero puede ser a 6, 9 y 12 rounds, según yo recuerdo. Bueno, pues si fue a 6 rounds, no va a haber un séptimo, ¿están de acuerdo? Ya se pactó así. En el caso de Daniel y yo, si Daniel y yo ya pactamos que intervengo, luego interviene él, luego yo doy mis conclusiones y después él, ¿podré yo querer hacer otra vez uso de la voz? No, y para eso estará el árbitro. ¿El árbitro qué me va a decir? Polanco se calla. ¿Estamos? Oye, pero es que lo que acaba de decir Daniel, necesito traer testigos. ¿Qué dijimos Daniel y yo al inicio? ¿Se van a permitir testigos? No. Entonces, Polanco no se puede. Pero ¿qué más hace ese árbitro en una pelea de box? Ya que llegamos a los rounds pactados, ¿qué más hace el árbitro? Dime, Fernanda. Pues señala el ganador, ¿no? Bueno, en el caso del box. Exactamente, le levanta la mano al que ganó. Siguiendo hay un procedimiento, la decisión de los jueces, etcétera, 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 y él le levanta la mano al ganador. En nuestro caso, Malinali va a resolver. Vamos a pensar que ya di mis argumentos y ya llevamos el procedimiento, Daniel dio los suyos. ¿Y usted qué resolvería, compañera Malinali? Yo creo que si ya dieron sus argumentos, a lo mejor yo me podría basar en decir de quién es el teléfono y por su lado, por qué está solicitando usted el teléfono. Si usted tiene unos argumentos sólidos para solicitarlo, a lo mejor algo que tuviese que ser irrefutable, se lo daría a usted, pero si por el contrario solo lo solicita como por entretenimiento o tal, y Daniel está corroborando que el teléfono es suyo, pues definitivamente se lo quedaría a él y usted no podría hacer nada. Ok, vamos al segundo supuesto. Pensemos
que no me asiste la razón. ¿Están de acuerdo? Y el árbitro decide, resuelve, fíjense aquí la diferencia. El árbitro resuelve nuestro conflicto. En todos los casos anteriores, las partes disolvíamos nuestro conflicto. ¿Se acuerdan de eso? En esta nueva situación se resuelve por un tercero. Y recuerdan también que yo acordé con Daniel que íbamos a respetar lo ya decidido. Entonces yo no puedo ahora decir no, porque seguramente Malinali pues es amiga de Daniel y por eso se pusieron de acuerdo para que no tuviera yo el teléfono. ¿Sí lo podré decir? No. Pues lo podré decir, pero pues tengo que acatar esta determinación. Entonces dense ustedes cuenta que esto va a tener mucha similitud ya con un arbitraje. De las características que estamos viendo, saquemos las siguientes. Es bilateral. Es indirecto. Vamos a ver que en este caso se requiere acuerdo previo para acudir con el árbitro. Muy bien. Además, aquí vamos a notar que también va a ser necesario un acuerdo respecto del procedimiento que se va a seguir. Sí recuerdan que Daniel y yo tuvimos un acuerdo previo, ¿no? Si no existe esto, va a ser muy difícil que puedan realizar el arbitraje. Después, en este caso, el árbitro toma la dirección del procedimiento e indica cómo se va a cumplir. Y aquí es lo que platicábamos hace un momento. Malinali válidamente nos puede decir, Polanco, eso que tú estás estableciendo no es adecuado. Daniel, tú quieres traer testigos, no se puede. Y ella va dirigiendo el procedimiento. ¿Se dan cuenta cómo su actividad es mayor? Y por último, en el arbitraje, bueno, siguiente característica, no la última. En el arbitraje, el árbitro no se va a limitar a proporcionar o a dar propuestas de solución, sino que por el contrario, emite una resolución que resuelve el conflicto. Esta resolución se llama laudo.
Muy bien. Y este laudo no queda a voluntad de las partes acatarlo o no, sino que el mismo el laudo será ejecutado. Muy bien, entonces aquí ya no queda a voluntad de las partes si estamos conformes con lo que resuelva Malinali. Porque ¿les parece a ustedes acertado decir que cuando un tercero resuelve el conflicto, una de las partes sale inconforme? En el caso que estamos manejando hipotético, donde yo pretendo el teléfono de Daniel, si me dan la razón a mí y le quitan el teléfono a Daniel, ¿ustedes creen que Daniel va a quedar conforme? ¿Quedarías conforme, Daniel? No. No. Y lo mismo ocurre de mi lado, ¿no? Si me dicen, no tienes la razón, a algo que yo creía tener derecho, pues voy a quedar inconforme. Pero ya no importa. ¿Por qué? Porque nos comprometimos a acatarlo. Entonces, noten ustedes todas las características que hemos dado del arbitraje. Es una forma de solución bilateral, indirecta, en donde hacemos el pedido expreso de la actuación del árbitro. Previamente, las partes han acordado que intervenga el árbitro. A esto se le llama pacto arbitral, pacto compromisorio, cualquiera de los dos nombres. Muy bien. Imagínense ustedes que Daniel y yo nos estrechamos la mano como señal de acuerdo de voluntades. ¿Les parece a ustedes un buen ejemplo eso? ¿Una buena alegoría? Al decir, Daniel, ¿te parece que vayamos ante Malinali? Ella sea la que resuelva y lo que ella diga lo acatamos. Pues imagínense que estamos estrechando nuestras manos y decimos, sí, me comprometo a hacer. Esto, obviamente, se convierte en un acuerdo previo. No existirá nunca arbitraje espontáneo. ¿Queda claro eso? Muy bien. Ya que llegamos con Malinali y ella acepta ser nuestro árbitro, ocurre lo siguiente, se va a seguir el procedimiento previamente establecido. Y dense cuenta que ahora Malinali va a tener una actividad de dirección preponderante. Ya no se limita a tratar de conciliarnos. No se limita a darnos propuestas de solución, sino que ella dice, esto se va a hacer así. Nos vamos a ver tal día, nos vamos a ver a tal hora. Polanco, tienes tantos minutos para hacer tu primera intervención, tantos minutos Daniel, y la segunda intervención tienen la mitad de tiempo cada uno. ¿Se dan cuenta cómo ella está llevando la dirección? Y una vez que se cumple todo el procedimiento, va a emitir una resolución. Ella va a resolver el conflicto. Al resolver el conflicto, ella va a realizar ya no una propuesta, ya no nos está preguntando si queremos, nos está diciendo, Polanco no tiene la razón o Daniel entrega el teléfono. ¿Queda claro? Muy bien.
Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuál es la estructura que tiene el arbitraje? Y esto también lo va a diferenciar de cualquiera de las otras figuras que vimos. ¿Qué estructura tiene el arbitraje? ¿Ya puedo borrar este cuadro? Sí. ¿Sí? No, profe, espere tantito. No, Ups, espéreme. ¿Cómo se puede regresar? Ya. Sí pude. gracias. Por favor. Me dicen cuando lo terminen de copiar para hacer otro diagrama. Ahora sí, profe. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ya. Muy bien. Pensemos entonces el siguiente. ¿Cuál es la estructura del arbitraje? Denme un segundito, déjenme quito la férula porque no puedo utilizar bien mi mouse. Pensemos lo siguiente, miren. ¿Cuál es la estructura procedimental del arbitraje? Imagínenselo ustedes así. Todo arbitraje va a tener las siguientes etapas. Tiene 4 etapas el arbitraje. La primera etapa, representada con esta línea azul, se va a llamar pacto arbitral y consiste, como lo hemos visto, cuando las partes convienen acudir con el árbitro. Y aquí sí se utiliza la palabra convenio. No estamos contratando, estamos conviniendo. El pacto arbitral lo pueden encontrar ustedes en diversas circunstancias. Una, puede ser una cláusula en un contrato. Piensen lo siguiente, yo tengo un problema con Eduardo. Bueno, no, todavía no tengo un problema. Eduardo me va a rentar o vamos a hacer, pensemos lo siguiente. Yo voy a contratar a Eduardo para que me construya mi casa. ¿Estamos? Y obviamente, pues hacer esta obra a precio alzado, pues tenemos que hacer un contrato al respecto. Y en ese contrato podemos establecer dentro de las cláusulas, pues en cuánto tiempo me va a entregar, cuánto va a costar, cómo le voy a pagar, etcétera. Y podemos decir, oye Eduardo, pues te imaginas si tenemos un problema. Pues eso de acudir a los juzgados nos va a llevar mucho tiempo. Y yo necesito que mi casa quede lista. Y me imagino que tú necesitas el dinero para poder irte a otra construcción. ¿Te parece si establecemos en este contrato un pacto arbitral? Sí, de acuerdo. Para que en lugar de irnos a pelear en un juzgado, pues vayamos ante Yair y Yair sea el que se encargue de resolver. ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien. ¿Qué incluye el pacto arbitral? Incluye quién será el árbitro y el procedimiento a seguir. ¿Queda claro?
las reglas que vamos a utilizar para nuestro proceso. ¿Cuál es la siguiente etapa? Representada con esta raya en color rojo. La siguiente etapa es el procedimiento. Es decir, ya nos pusimos de acuerdo cómo lo vamos a hacer y ante quién lo vamos a hacer, pues lo que sigue es el desarrollo del procedimiento. Que Eduardo lleve sus pruebas, que yo lleve mis pruebas. Este procedimiento se tendrá que desahogar tal y cual lo hemos pactado en presencia del árbitro. Al respecto, ahondaremos más adelante qué debemos de entender por procedimiento. Pero, de momento, ¿les queda clara esta idea? ¿Cuál es la siguiente etapa? La que está con la línea rosa. La siguiente etapa se llama laudo. Laudo se convierte en la decisión que emite el árbitro. No la podemos confundir con una sentencia. ¿Por qué? Porque el origen del laudo, como ustedes se han dado cuenta, es el acuerdo o el pacto arbitral. Entonces podemos decir que un laudo es un convenio que adquiere ejecución por voluntad de las partes. Cosa que nunca será una sentencia. Eso sí queda claro. Perfecto. Partiendo de esto, el laudo es la resolución que emite el árbitro para dar por terminado nuestro conflicto. Pero viene una cuarta etapa, muy importante. La etapa de ejecución. Es decir, pues no basta en nuestro ejemplo que Malinali nos haya emitido un laudo. Pues necesitamos que se ejecute, ¿no? Porque si no se ejecuta, ¿ya se terminó el conflicto o seguirá nuestro conflicto? ¿Qué piensa? Continuará el conflicto si no se ejecuta. Continuará. Y entonces, tú misma, Esmeralda, ¿en qué consistirá la ejecución? Pues en verificar que realmente se cumple este laudo. Exactamente. Y entonces podrá existir el cumplimiento voluntario o la ejecución forzosa. Y aquí tenemos que ver los siguientes elementos. ¿Ya terminaron de copiar este esquema? Ya, profe. Muy bien. Vamos a tener lo siguiente. Existe arbitraje público y arbitraje privado. En el caso que estamos platicando,
del teléfono, del conflicto que tenemos, pues estamos ante un arbitraje privado. La característica, ¿cuál es? Pues que el sujeto que va a emitir la resolución funge desde la esfera de ser particular. Pero existe otro tipo de arbitraje muy, muy interesante, muy importante para nuestro estudio, que es el arbitraje público. ¿Qué es este arbitraje público? Vamos a ver que son instituciones establecidas por el Estado que pretenden proporcionar un espacio para solucionar controversias de manera alternativa. Me aparece aquí, me está mandando Zoom una notificación. Karina Lara, ¿está aquí en el aula con nosotros? Sí, profesor, soy yo. Ah, perdón, creo que tenía un problema usted para conectarse, ¿no? No, ninguno, profesor. No sé entonces por qué me mandaron aquí esto. Pero bueno, decía yo, perdón la interrupción. Entonces, dígame, Fernanda. ¿Puede repetir, por favor, después de controversias de manera, la última palabra que puso? Bueno, que dijo. A ver, alguien que me ayude, que la haya anotado. Es que yo tenía, bueno, mejor que alguien lo lea para que me diga qué puso, por favor. De manera alternativa. Gracias. Sí. Perdón, ya aprovechando, ¿me puede repetir la parte de procedimiento? No anoté. Es que como no estoy dando una definición, no lo llevo textual. Dígame en qué iba y continúo la idea. O sea, ¿hasta dónde llegó usted? Pues en la primera era para pacto arbitral, las partes convienen acudir con el árbitro. Aquí se dice quién es y las reglas que se van a seguir. Y ya después dice procedimiento y dice desahogar, pero ya no anoté. Ah, la etapa de procedimiento, ¿en qué consiste? Ah, sí, por favor. La etapa de procedimiento consiste en que se respete las reglas ya establecidas por las partes, se desahoguen las pruebas en los términos que fueron pactadas para que el árbitro tenga elementos y pueda decidir. Gracias. Dando lugar a la siguiente etapa, que será el laudo, que consiste en la decisión. Si ustedes se dan cuenta, el procedimiento es sencillo de entender porque es algo muy lógico. ¿Sí se dan cuenta o no? Ejemplo, para que yo acuda al árbitro, pues primero tengo que hacer un pacto, ¿no? Ah, pero para tener la necesidad de hacer un pacto, pues primero debo de tener una controversia, un conflicto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tengo conflicto que no puedo resolver, hago un pacto. En ese pacto me pongo de acuerdo ante quién acudo y qué es lo que vamos a debatir. Pues, ¿qué será lo que sigue? Pues acudir y debatir. Una vez que hemos hecho esto, pues la siguiente etapa, ¿cuál será? La de decisión. Pues esta se llama laudo. Y una vez que se ha decidido, pues tenemos que cumplirlo. Y esa se llamará etapa de ejecución. ¿Se dan cuenta cómo no tienen mayor problema? Y estas etapas que acabamos de señalar serán muy similares a las etapas de un proceso judicial. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de entender? Que el procedimiento es una cosa lógica. Un paso lleva al otro. No me puedo brincar uno. Si no existe un paso, pues no puedo llegar al otro. Es muy sencillito el procedimiento, van a ver ustedes. ¿Estamos? Entonces, decía yo que hay arbitraje privado, como el que estamos teniendo aquí en nuestra sesión, y hay arbitraje público.
El arbitraje público son estos centros establecidos por el Estado que pretenden darnos una solución alternativa. Ya saben ustedes cuál es el fundamento constitucional, el 17, ¿se acuerdan? El que habla de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Muy bien. Ahora, este arbitraje público, vamos a decir que es relativamente nuevo en el campo procesal o en el campo procedimental. Y cuando digo relativamente nuevo, estoy hablando que desde los años 60 ya existían arbitrajes, centros de arbitraje. Pero, pues vamos a decir que después de 1994 se empiezan a establecer centros de arbitraje público en nuestro país. O instituciones donde podemos ir a hacer arbitraje. Les pregunto a ustedes, ¿saben qué es la Profeco? ¿Qué es, Eduardo? La del consumidor, o sea, protegen los derechos del consumidor. Muy bien. ¿Y alguna vez te ha tocado escuchar algún procedimiento, cómo lo hacen, o nunca has tenido oportunidad? Pues, ¿cómo lo hacen, no? Nunca. Sí, ¿A no he ninguno de escuchado. ustedes en su casa, en su familia, nunca les ha caído la Profeco, alguno de sus familiares que dé algún bien, algún servicio? Nunca. ¿En qué consiste esta idea de la Profeco? Como acertadamente dice Eduardo, bueno, se encarga de ver las controversias que hay entre consumidores y prestadores de servicios. ¿Estamos? ¿Y qué ocurre? Pensemos que Francisco me dio un servicio. Y esto fue un caso que me tocó llevar. Piensen lo siguiente. Voy a inventar, Francisco. Pensemos que Francisco me ayudó con un tema de mi carro, que cambió las balatas. Y yo no quedo satisfecho. Voy con Francisco y Francisco me dice, no hay garantía. Lo que está mal no es mi trabajo, sino la pieza, y la pieza tú la fuiste a comprar. ¿Creen que esto ocurre frecuentemente? Pues es un tipo de controversia, un conflicto. Bueno, yo no quedo satisfecho con lo que me dice Francisco y acudo ante la Procuraduría. La Procuraduría va a citar a Francisco. ¿Y cuál es el procedimiento establecido por la ley? Primero vamos a tener una audiencia de conciliación. Pensemos que Esmeralda va a ser la facilitadora de la Profeco. ¿Estamos? Entonces, esta primera etapa, esta primera audiencia de conciliación, ¿qué va a hacer usted, señorita Esmeralda? Pues escucharlos primero, ver qué razones me dan. Y ahorita, bueno, hasta aquí no sé si puedo emitir todavía como que un juicio o tener, no, todavía no, ¿verdad? No, Solo porque sería escuchar. la primera etapa de conciliación, de acuerdo a lo que hemos platicado, ¿cuál será su objetivo? ¿Alguien que le ayude a Esmeralda? ¿Acercar a las partes? Exactamente, Luis. Luis Ángel Hernández. Entonces, pensemos lo siguiente. Yo le digo, señorita Esmeralda, yo le llevé el carro a Francisco. Mi carro estaba bien, fue revisión de rutina y yo le pedí que me cambiara las balatas. Él me dijo que me podía comprar la pieza y ponerla, pero pues a mí se me hizo fácil irla a comprar. Le entregué la pieza, me dijo regresa en 2 horas, regreso por el carro y mi carro quedó mal. A menos de 2 kilómetros del taller, mi llanta se amarró y ahora en lugar de nada más arreglar esa llanta, tengo que arreglarle otras piezas del interior que no sé ni cómo se llaman, pero me están cobrando en otro taller 5,000 pesos. Entonces ya le pagué 1,500 de las balatas y ahora necesito 5,000 para que mi carro vuelva a funcionar. ¿Tú qué dirías, Francisco?
que yo hice el trabajo con la pieza que usted compró y que no fue mi culpa. Ok, bueno, Esmeralda, aquí tienes el conflicto. ¿Ahora qué harías tú? Pues después de escucharlo, ¿ya puedo decir que mi opinión respecto a esto? Todavía no. Pues No, todavía, ¿verdad? todavía estamos en etapa de conciliación. En conciliación, entonces les diría la solución de que pues Francisco podría... En conciliación Ay, no, usted va es a que dar conciliación se me complica un poco, profe. Todavía la sigo confundiendo un poquito con... Ay, ¿cuál era el otro? mediación. Con mediación. Es lo que veo que le está confundiendo. Pero la conciliación no da usted propuestas de solución. Julio, dime. Pues les diría que lleguen a un acuerdo económico para ver si les parece, pero no se los estoy imponiendo, se los estoy ofreciendo. Ok, pero no intentarías primero de ver, a ver, Polanco, tú estás pretendiendo, ¿qué es lo que pretendes, no? Ah, ok, sí, o sea, primero les pregunto qué es lo que quieren a cada parte y ya después, viendo eso ya bajo mi criterio, les daría una solución. Ok, pues yo lo que quiero es que mi carro funcione. Pues tal vez les diría como al mecánico que sí se lo puede arreglar porque, pues, por decirlo así, fue su culpa de que las balatas no quedaran bien, bajo mi criterio. Pero acuérdense que en conciliación no damos culpas. Ah, bueno, entonces, A ver, espérate. Francisco. Pues podríamos como... Francisco, dice Julio que fue tu culpa y me arregles el coche. ¿Qué piensas? Pues que no, porque yo hice el trabajo bien. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo esto tira nuestra conciliación? Pero, ¿quién más estaba hablando? Lo que podremos hacer es como dejar en claro que no le conviene ni al mecánico pelearse porque pues, no se puede perder clientes y que usted podría, no sé, hacerlo saber y que perdería clientes y por eso no le conviene. Y a usted no le conviene estar en conflicto con el mecánico porque después de una emergencia o algo así, pues no podría acudir a él, que es lo que se hace en una conciliación, ¿no? Dejar en claro que no debe el conflicto ir más allá. Exactamente. ¿Y aquí qué puede ocurrir? Dime, Esmeralda. Te escucho. Ay, sí, pues iba a comentar más o menos lo que dijo Eduardo, de que pues no convenía que el conflicto se agrandara. Y aquí propondría escuchar lo que opina Francisco en su opinión de mecánico, de si realmente ese problema que usted tiene se amerita los 5,000 pesos y hacer un análisis de su situación, tanto de la situación de Francisco, para que tampoco él pierda, bueno, para que usted no pierda dinero, más dinero de lo que ya gastó, y tampoco Francisco pueda tener, bueno, agrandar su culpa, ¿no? De que pues aquí ya realmente señalar que Francisco tenga una culpa de que su trabajo estuvo mal hecho o si fue la pieza que usted compró la que tuvo el error. Exactamente. Entonces, bueno, aquí intentaremos, ¿no? Pero pensemos, ¿no resulta la conciliación? Yo sigo con que me pague los 5,000 pesos y Francisco dice, yo no te voy a pagar nada porque yo no tuve la culpa. Y entonces pasamos a una siguiente etapa, pero dense cuenta cómo todo esto se hace dentro del mismo procedimiento. Esta siguiente etapa se llama arbitramiento. Y es donde inicia el arbitraje. Primero que nada, Francisco y yo tenemos que establecer que nos sometemos al arbitraje de Esmeralda. ¿Estamos? Dense cuenta que aquí esto ya es por mandato de ley. Pero cuando yo decidí acudir, lo estoy haciendo desde mi voluntariedad. Muy bien. Entonces, si aceptamos el arbitraje, ahora sí, Esmeralda escuchará si hay pruebas, si no hay pruebas, porque primero nada más platicamos. Pues yo le voy a decir, pues yo no tengo más prueba que mi carro está ahí tirado y ahorita el otro mecánico me está cobrando esto y aquí está la nota. Y Francisco pues dirá sus pruebas. ¿Estamos? Si tiene o no tiene. Obviamente, a mí me pareció muy acertado lo que dijo Esmeralda. Bueno, pues hay que escuchar la opinión de Francisco, que él es el especialista, ¿no? En una de esas,
Pero bueno, va a depender mucho del árbitro. Aquí la postura que usted está dando me parece muy acertada. Pero yo también diría, pues, ¿qué va a decir si él lo arregló? Ni modo que diga que lo hizo mal, ¿o sí? Mejor traigamos otro mecánico. No sé. Dime, Eduardo. Entonces pasamos directamente de una audiencia de conciliación a un arbitraje. O sea, no podríamos como seguir la pirámide, por así decirlo, que sería conciliación, donde las voluntades están al 100, y no podríamos después pasar a una mediación. En y ya este para después caso, llegar al arbitraje. en este caso no, porque así lo establece la ley. La ley de protección al consumidor establece este procedimiento. Gracias. Entonces sería de ese modo. Recuerden que aquí estamos ya ante un arbitraje público. Aquí no está establecido como un facilitador per se, sino la Procuraduría lo que va a hacer es resolver o dirimir los conflictos que surjan entre un consumidor y un prestador de servicio. Entonces, pues lo que se estableció o la voluntad del legislador fue dar un arbitraje. Entonces, ahora sí, Esmeralda, pues ya nos escuchó y toca que emita su decisión. ¿Qué va a decidir? Ay, aquí me la pone difícil, profe, porque pues a mí siempre me han enseñado en este caso de que si voy a arreglar algo, o en este caso, digamos, pasa mucho en las uñas, ¿no? Yo voy a hacer un paréntesis, en las uñas acrílicas. Que ahí siempre, bueno, tú no le puedes decir a la chava que te pone uñas que tú le llevas tu material, porque pues ella sabe trabajar con su material o con las cosas igual para el cabello. No le puedes llevar un decolorante para que te lo ponga porque te va a decir, corro el riesgo de quemarte el cabello o pues que salga mal, ¿no? En este caso igual pasaría lo mismo con esta pieza del coche, ya que Francisco en este caso sabría trabajar con tal pieza, ¿no? O pudo haber conseguido una pieza que él sabe cómo funciona, sabe para qué tipo de coche es, y en este caso yo evaluaría si la pieza que usted compró fue correcta para el coche, fue correcta para su coche. Si en este caso si no fue correcta, en todo caso no sería culpa de Francisco totalmente, quizá debió haberle avisado de que no, sabes que me trajiste una pieza equivocada, pero si usted decidió ponérsela aún así o colocársela, o Francisco igual, bueno, ahí corrió la imprudencia de él, para mí sería como de que usted no tendría la culpa y Francisco debería de pagar la reparación de su coche. Ok, entonces su decisión es que Francisco paga Que Francisco pague. Ok, bueno. Pues esto que está emitiendo se llama laudo. ¿Estamos? Y en este caso me favoreció a mí, como le pudo haber favorecido a Francisco. Bueno, pero viene la siguiente etapa, la ejecución. Y aquí, por favor, regresemos a nuestro esquema. En el arbitraje, tanto público como privado, vamos a ver que existe dos posibilidades para la ejecución. Uno se le conoce como ejecución homologada y la otra es ejecución coactiva. ¿Cuál es la primera? La ejecución homologada. Aquí también depende mucho cómo el legislador reglamentó. En el caso que estamos platicando de la Procuraduría del Consumidor, únicamente el legislador señala, la ejecución no la puede llevar a cabo la propia Procuraduría. La tiene que homologar un juez de lo civil. ¿Qué quiere decir esto de homologar? Pensemos lo siguiente. La Procuraduría por sí misma. ¿Querías hablar, Iván?
No, nada, perdón. La Procuraduría no tiene, voy a decirlo así, vamos a ver si se entiende. La Procuraduría no tiene dientes. No puede ya ir y obligar a Francisco a que me pague. ¿Sí queda claro? No tiene medios legales. Y por lo tanto, si Francisco dice, pues a mí no me importa y háganle como quieran, yo tendré que acudir con este laudo que me dan ante un juez de lo civil. Y el juez de lo civil, lo único que va a decir es, hago propio lo que ya resolvió, en este caso Esmeralda, y lo ejecuto. Por lo tanto, yo sí tengo oportunidad de ir con un funcionario judicial, ordenar embargos, utilizar fuerza pública y recuperar esa cantidad de dinero. A esto se le llama ejecución homologada. ¿Se dan cuenta que interviene otra autoridad diversa? Y ella tiene que homologar la decisión. Pues partamos a la siguiente forma de ejecución. La ejecución coactiva. Esta, pues como ustedes ya se imaginarán, consiste en que la propia autoridad que emitió el laudo lo puede ejecutar. Sin necesidad de acudir a ningún tercero. ¿Queda claro? ¿Cuál es un ejemplo de ellos? Pues las juntas de conciliación y arbitraje. Ya, que bueno, creo que ustedes ya saben que las juntas pues están por desaparecer, bueno, en algunos muchos años, porque ahora ha cambiado la ley y se habla de tribunales del trabajo, ¿no? ¿Sí sabían eso? Pero bueno, mientras existen todavía juntas de conciliación y arbitraje que son las que se encargan de ver los conflictos entre trabajadores con sus empleadores. El laudo que emite una junta sí lo puede ejecutar ella. Por lo tanto, tenemos que acudir a la reglamentación en particular para saber si la ejecución es coactiva o es homologada. ¿Queda claro? Dígame, Fernanda. ¿Podría repetir, por favor, lo de homologada? ¿La explicación de qué se entiende por homologada? Sí. Vamos a entender por una ejecución homologada cuando una autoridad distinta de la que emitió el laudo tiene que intervenir para poder ejecutar o materializar, mejor dicho, lo ya señalado en el laudo. En virtud de que esta autoridad, la nueva, la que está homologando, cuenta con las facultades legales y los recursos legales para poder realizar el cumplimiento forzoso de lo dicho en el laudo. Por lo tanto, la ejecución homologada solo es posible cuando el sujeto, la autoridad que emite el laudo, no tiene facultades para ejecutarlo por ella misma. ¿Quedó claro? Sí, gracias. De nada. Muy bien, entonces todas estas circunstancias son la que nos da el proceso. Bueno, perdón, el arbitraje. ¿Alguna otra duda que tengan hasta aquí de él? Muy bien. Yo les pregunto, ¿qué porcentaje de voluntad hay en el arbitraje de las partes? ¿Se acuerda de la pirámide? ¿Qué porcentaje? Un 60. 60. ¿Y qué posibilidad hay de cumplimiento
¿Voluntario? 60. 60 también. 60%. Muy bien. Bueno, y con todo esto, ya terminamos estas formas de solucionar conflictos para poder entrar a el proceso. Vamos a hablar ya del proceso. ¿Qué vamos a entender por él? Bueno, vamos a decir que el proceso es una forma de heterocomposición pública Disculpe, profe. Sí, dígame, perdón. ¿Dijo heterocomposición? Heterocomposición. Gracias. Ya ven que estábamos viendo autocomposición. Ahora esta es una forma nueva, la heterocomposición. Cuando escuchamos la palabra heterocomposición o hetero, significa tercero o alguien ajeno. Cuando decimos que esta es una heterocomposición, quiere decir que es un tercero el que va a resolver nuestro conflicto. Y al señalar que es pública, aquí no cabe la posibilidad de procesos privados. Todo proceso será público. Es decir, que tienen que existir tribunales previamente establecidos leyes previamente dictadas y en vigor para que me sean aplicables. Entonces, aquí ustedes notan que esto ya suena distinto de lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Es más, ya ni siquiera suena amigable. Ya como que suena serio. Y vamos a empezar a hablar de esta figura, el proceso. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, vamos a estudiarlo desde esta perspectiva. Primero, pensemos la razón de ser del proceso. ¿Para qué estará el proceso? Ustedes tienen la idea de que es un proceso, ¿no? Un proceso es pararnos ante un juez, debatir, desahogar pruebas y que el juez decida. ¿Sí? Más o menos todos tienen esa idea de que es un proceso. Sí. Perfectísimo. Entonces, teniendo esta idea, yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes o cuál creen que es la razón de ser de un proceso? ¿Conflicto? Mándeme, Arlet. ¿Un conflicto? Es que nada más le escucho conflicto. Ajá, la compañera dice que la razón del ser del proceso es un conflicto. Ah, o sea, la razón de ser de el proceso es el conflicto. ¿Pero qué no eso será el presupuesto? O sea, mi pregunta es, ¿para qué nos sirve el proceso? A lo mejor lo estoy planteando mal. Para resolver el conflicto. ¿Para resolver un conflicto? ¿Qué más? Para evitar decisiones arbitrarias sobre un conflicto. Para evitar decisiones arbitrarias de un conflicto. ¿Qué más? ¿Qué otra razón le encontrarían? Para garantizar los derechos a lo mejor de las partes, que se cumplan como sus garantías individuales.
Me gustó mucho esa respuesta. ¿Cuáles son sus apellidos, señorita? Palomares Macedo. Palomares. A ver, ¿de dónde saca usted esto? Pues porque siempre nos dicen que se debe cumplir el debido proceso. O sea, si tú no cumples el debido proceso ante una persona y no llevas a cabo lo que está dictaminado por la ley, estás atentando contra sus garantías individuales. Y entonces es cuando, por ejemplo, se puede meter un amparo o algo así para protegerte de quien no está llevando a cabo bien tu proceso. Ok, bueno, ahí ya sería, entiendo perfectamente lo que me comenta. Me parece adecuada la respuesta, pero vayamos viendo un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca nos sentamos a pensar cuál es la razón de esto que vamos a estudiar. Ya le hemos dedicado, no sé, un mes y le vamos a dedicar todavía otros 2 o 3 meses más. ¿Pero para qué? ¿Qué utilidad tendrá el proceso de todo lo que me han dicho? Me parece acertado, pero ¿qué otra encuentran? ¿O qué otra les parece? Piensen lo siguiente. Si no existiera el proceso, ¿qué pasaría? ¿Se Pues, saltarían los pasos? Se me encimaron. Luis, dime. ¿Se podrían saltar los pasos y no seguir un orden? Pero pensemos que no existe el tribunal. Bueno, llamémosle proceso a lo que hacemos en los tribunales. ¿Qué pasaría? Dime, Esmeralda. pues sería muy somera la resolución de un conflicto. O sea, sería como de que, quizá, bueno, quizá no sería como una solución buena para las partes, quizá ni siquiera sería una resolución factible para una, bueno, es que aquí ya entra de que pues las partes nunca van a estar de acuerdo a veces en en una resolución, ¿no? Pero sería como de que aquí ya que ninguna se acomode a la resolución de los intereses tanto del primer sujeto como del segundo. Ok, Uciel. Pues yo creo que si no existiera el procedimiento, la resolución de conflictos quedaría a favor de la persona, se podría decir, más poderosa en el momento. O sea, no sería una resolución recíproca de las partes iguales. Ok. O sea, no sería pacífico, en mi teoría. A mí me parece que eso es válido, ¿no? Si no hubiese proceso, pues creo que seguiríamos usando el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no creen? Sí, Dime, Eduardo Mondragón. Pues sí, básicamente sobre la misma línea. O sea, además de eso, el conflicto nunca se acabaría. O sea, siempre que llegara a una resolución temporánea, si no hubiera un proceso, la parte afectada siempre volvería a querer o volvería con la pretensión que tenía. Y así sería un círculo vicioso. Exacto. Piensen ustedes lo siguiente. Samantha. Pues puede que no haya ninguna voluntad de arreglar el conflicto por una de las partes, porque en las formas que hemos visto, de cierta manera hay voluntad de hacerlo. Y creo que en el proceso no hay voluntad, de todas maneras tendrían que solucionar el conflicto, bueno, presentarse a solucionarlo. Exactamente. No nos importa si estás de acuerdo, ¿no? El juez nunca te va a decir, ¿quieres venir ante mí? Tampoco te voy a preguntar, oye, ¿estás dispuesto a aceptar la resolución que yo diga, como pasa en un arbitraje? Pero pensemos con esta razón de ser. ¿Por qué? Porque las respuestas son muy variadas de cuál es la razón de ser del proceso. Autores dicen una cosa, otros autores dicen otra. Veamos lo siguiente. Algunos nos dicen que la razón de ser del proceso está vinculada histórica y lógicamente con la necesidad de organizar un método de debate para erradicar la fuerza del grupo social y de esta manera mantener la paz y la convivencia con el respeto
de las normas adecuadas. Algunos autores nos dicen esto. Bueno, ¿para qué queremos proceso? Pues el proceso es un grado muy alto de civilización. ¿Por qué? Porque en lugar de agarrarnos a golpes, a balazos, a arrebatar lo que pienso que es mío, acudo ante una autoridad, seguimos un proceso, reglas ya establecidas en ley, y se dirime o se resuelve nuestra controversia. Teniendo de ese modo la facultad de propiciar la paz entre todos nosotros. Y así como decía hace unos minutos la compañera Palomares, la señorita, nos decía, a ver, el proceso sirve para proteger nuestras garantías. Y así podemos entender al proceso desde un marco constitucional, como lo hizo acertadamente Malinali, donde el proceso se convierte en el límite del poder del Estado y del poder particular. Y creo yo que más que dar como razón la paz y la tranquilidad social, lo que el proceso hace es garantizar nuestros derechos. En virtud del proceso, ustedes pueden hacer efectivos todos los derechos establecidos en su Constitución. El enfoque que dio Malinali lo podemos denominar como un enfoque garantista. Hay otro enfoque en la resolución de los conflictos, perdón, en la razón de ser del proceso. ¿Cuál es? El indicar que la razón de ser del proceso es única y exclusivamente resolver una controversia. ¿Para qué queremos proceso? Pues para resolver el conflicto que me estás planteando. Esta postura, pues es, vamos a decir, aceptada o era muy aceptada hace unos 30 años, 20 o 30 años. Actualmente, poco a poco va permeando más la primer razón que les expliqué. Esta, pues es una postura, vamos a llamarla más utilitaria. ¿Para qué nos sirve el proceso? Pues para resolver el conflicto que me planteas. San se acabó. Utilizando mera legalidad. Dime, Uciel, ¿quieres intervenir? No, solamente era eso, para ver cuál era su perspectiva de la razón de ser del proceso. Creo que me la acaba de responder. A ver, dime cuál es. De solamente resolver controversias y San se acabó. Bueno, no. ¿Consideraría usted que es su razón de ser del proceso? Para mí la razón de ser del proceso es la primera, la garantista. Ok, gracias. Garantizar y potencializar nuestros derechos. Para mí el proceso sí es un límite al poder. Debidamente entendido. ¿Queda claro? Yo sí creo que el proceso es garantía. Incluso me atrevo a decir que es la garantía de garantías. Si usted no tiene un debido proceso, un proceso que le permita hacer efectivo todos sus demás derechos, pues sus derechos quedan ahí en el aire.
Y creo que el proceso pues, establece límites al poder. Ustedes escuchan controversias hoy en día entre poderes, ¿no? Sí han escuchado que se están debatiendo cómo van a plantear una pregunta para la consulta de la revocación del mandato. ¿O no han puesto atención a eso en la tele? No, sí. ¿Y qué pasa? Pensemos que expiden una ley bueno, que no sea conforme a la Constitución. Pues podemos hacer valer el proceso mediante una acción de inconstitucionalidad o una controversia, ya dependerá, acudir ante la Corte y que la Corte dirima este conflicto. Y así la Corte dirá, esto es constitucional o esto es inconstitucional. Entonces el proceso lo vamos a tener desde un conflicto entre A contra B, de Adrián Polanco contra Yair Jiménez, hasta conflictos entre estados o entre poderes. ¿Se dan cuenta? Violaciones de un estado a los derechos humanos de un ciudadano. Bueno, no de un ciudadano, mal empleado, de una persona. Y puede ser condenado el estado, como ocurre con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En mi opinión, el proceso es límite al poder estatal. El proceso potencializa nuestras garantías. ¿Cuál es la razón de ser del proceso? Garantizar mis derechos fundamentales. Así lo entiendo yo. Pero bueno, ustedes ya conocen estas tres posturas. Válidamente pueden concordar conmigo o no y adherirse a cualquiera de las otras dos. ¿Estamos? Nada más tienen que justificar por qué A o por qué B. ¿Queda claro? Perfecto. ¿Cuál es el siguiente tema que... ¿Querías comentar algo, Daniel? No, no, profe. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a tratar? Ya se nos acabó la clase. El siguiente tema a tratar será los sistemas procesales. Muy bien. Vamos a ver este método, esto que estamos platicando, ya vimos su razón de ser, pero vamos a ver que existen diversos sistemas. Y en virtud de estos sistemas, el proceso se puede configurar de un modo o configurar de otro. Es muy importante que los conozcan para entender si tienen un código inquisitivo o un código dispositivo. ¿Queda claro? Perfecto. Entonces, bueno, ha terminado el tiempo de nuestra clase el día de hoy. Les agradezco a todos y a todas su asistencia y participación. Nos vemos por acá el día jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, profe. Hasta el jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Para servirles.